Los cauces públicos, una parte del dominio público hidráulico. El dominio público hidráulico está compuesto por el terreno ocupado por el cauce y el agua de los ríos, acuíferos, lagos y embalses. Los cauces de los ríos son públicos. ¿Sabes qué puedes y qué no puedes hacer en ellos? Para entender qué son los cauces y qué podemos y no podemos hacer en ellos, exploremos este territorio. El ciclo hidrológico permite el desarrollo de la vida. Llamamos ciclo hidrológico a las transferencias de agua entre la atmósfera, la tierra y el mar en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El motor de este constante movimiento es el Sol. Hace que el agua se evapore o transpire, condensándose y formando las nubes para después precipitarse de nuevo. La circulación se produce tanto en la superficie de la Tierra como debajo de ella. Durante su recorrido, el agua transporta sedimentos y es hábitat de biodiversidad. La escorrentía superficial forma los cauces. El cauce no es solo la zona de los ríos por la que discurre el agua habitualmente, sino que además abarca el terreno que alcanza el agua en las máximas crecidas ordinarias. También son cauces los barrancos y las ramblas en los que el agua circula de manera intermitente o en muy pocas ocasiones. Las riberas son las fajas laterales situadas por encima del nivel de aguas bajas y por debajo de la máxima crecida ordinaria. Son parte del cauce y, por tanto, son de todos. Los terrenos a los lados del cauce son las márgenes. Son de titularidad privada y tienen limitaciones de uso. Los 100 primeros metros a partir del cauce componen la zona de policía. Puede inundarse en las avenidas, así que cualquier construcción o alteración de su relieve debe ser autorizada con antelación. Los 5 primeros metros de las márgenes forman la zona de servidumbre y están incluidos en la zona de policía. Su función es proteger el ecosistema fluvial y facilitar el paso peatonal, de conservación y de emergencias. Aunque sea privada, debe quedar siempre libre de construcciones. La llanura de inundación es la superficie que puede verse afectada en situaciones de avenida, y su uso también está limitado y regulado. Dentro de la llanura de inundación es especialmente importante la zona de flujo preferente, que comprende la vía de intenso desagüe, en la que se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, y las zonas en las que pueden producirse graves daños a personas y bienes debido a la altura que alcanza el agua o su velocidad. Ahora te preguntarás, ¿qué puedo hacer en el dominio público hidráulico y en su zona de policía? Si realizas un uso común, es libre y gratuito. Puedes bañarte y abrevar ganado siempre que respetes el caudal y la calidad de las aguas y si estos usos no están expresamente prohibidos. Para todo lo demás, atención, necesitas solicitar autorización o presentar una declaración responsable ante tu organismo de cuenca en función del tipo y de la magnitud de la actuación que vayas a acometer. Necesitarás autorización para la plantación y corta de choperas, la extracción de áridos, la construcción de puentes, las obras de defensa en cauces, las actuaciones de mantenimiento y la retirada de vegetación, entre otras. Necesitarás presentar una declaración responsable para navegar, las actuaciones menores de conservación o el aprovechamiento de pastos. Como ves, los cauces públicos son de todos. Por eso es necesaria la regulación de usos en el espacio fluvial para proteger el bien común y los ecosistemas acuáticos y para no aumentar los daños que pueden generar las inundaciones. Recuerda que, a excepción de los usos comunes, cualquier actividad que lleves a cabo en los cauces, en las zonas de servidumbre o en las zonas de policía requiere la solicitud de una autorización o la presentación de una declaración responsable. En nuestra página web encontrarás la información que necesitas.